SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right, and also sorry. Hola, muy buenos días. Es muy poco habitual escuchar a un primer ministro pedir disculpas en el Parlamento de su país, como no ha tenido más remedio que hacer Boris Johnson. Claro que es menos habitual que su opinión pública se vaya enterando poco a poco de las fiestas que su gobierno organizaba en la residencia oficial del Premier, de la costumbre de organizar fiestas, porque no fueron ni una ni dos, sino al menos 16, según el informe interno que ha elaborado la funcionaria Sue Gray y cuyas consecuencias paralelas a la investigación que ha abierto Scotland Yard pueden llevarse por delante a Boris Johnson. Al que diputados de su partido, también de la oposición, fueron sacando los colores en otra sesión de escarnio para él. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Es un diputado del Partido Conservador, del mismo partido, por tanto, que Boris Johnson, que le va contando a su primer ministro en el Parlamento que en 2020 tuvo que ir al funeral de su abuela y no pudo ni abrazar siquiera a sus padres. Y entonces este parlamentario le pregunta: ¿usted cree que soy un idiota?, le dijo a Johnson. Poco después, ya desde la oposición, otro diputado recordaba que el informe de Sue Gray sostiene que dentro de Downing Street hay una cultura de exceso de alcohol. ¿También la hay de consumo de drogas?, le pregunta. Mr. Speaker, any drug taking would be excessive, and perhaps he should direct that question to the Labour front bench. Pregunte en su bancada. Esta fue la respuesta de Boris Johnson. En las portadas británicas esta mañana, Bayo. Los conservadores indignados con el primer ministro, dice el Guardian. Johnson pedirá un nuevo informe para aplacar a sus diputados, cuenta el Daily Telegraph, con foto de portada para el primer ministro, llevándose la mano en el pecho mientras su predecesora en el cargo, Theresa May, le observa con desidia desde la tercera fila de la bancada. Publique el maldito informe de una vez, le pide el Daily Mail a Johnson, mientras el Daily Mirror titula con este recuento: 12 fiestas, 3 de ellas con el primer ministro presente, una en su apartamento privado, 300 fotos en manos de la policía y cero vergüenza. Aunque si una portada destaca hoy es la del Daily Star, que titula 50 sombras de Grey, y este fotomontaje de Johnson, esposado y con los ojos tapados, eso sí. Parece más una fiesta subida de tono que una fiesta de las que se hicieron en Downing Street. El otro foco de la actualidad internacional es la crisis de Ucrania. Estados Unidos, que ya desalojó a su personal no esencial en Kiev, evacúa también al personal no esencial en Bielorrusia. Hoy prevén hablar los responsables exteriores de ese país, Estados Unidos y de Rusia. Porque a pesar de que la tensión no afloja, no paran tampoco los movimientos en el tablero diplomático. Victoria García. Macron ha vuelto a hablar con Putin, lo hizo ayer. El francés quiere revivir las negociaciones con el formato de Normandía, pero no parece tener mucho recorrido, al menos las de la pasada semana. Y es que en las regiones independentistas de Ucrania hablan de puesta en escena y de provocar enfrentamientos para culpar a los rusos. Es uno de los líderes de las milicias de Donbass, se llama Eduard Basurin. Y hoy hablarán Blinken y Lavrov, los secretarios de Estado de Rusia y Estados Unidos, y la ministra de Exteriores británica, quien también se interesa por Ucrania tras anunciar más despliegue de efectivos en el marco de la OTAN. La Fiscalía General del Estado se pone al frente de la investigación sobre los casos de abusos a menores en la Iglesia Católica. Ha pedido a los fiscales de todas las comunidades autónomas que en 10 días como mucho le remitan las denuncias y las querellas que estén tramitando sobre agresiones sexuales a menores en cualquier institución religiosa. Quiere, por tanto, establecer patrones y reparar a las víctimas. Eso mientras el PSOE decide si vota a favor o no de una comisión de investigación en el Congreso. Hoy, de momento, avalará el primer trámite, que la mesa permita a la Cámara discutir si conviene crear ese organismo que reclaman Podemos, Esquerra y Bildu. Hablaron de eso anoche aquí en Hora 25 en la SER, Carmen Calvo, que apostaba por la vía judicial, lo mismo que Margallo, e Iglesias, que defiende la comisión parlamentaria. Que en el debate político, que en el debate social podemos hablar todo lo que queramos, pero que el fin de proteger a las víctimas y que de los culpables rindan cuentas no lo podemos cumplir. Una comisión de investigación en el Congreso era una causa general a la Iglesia, era abrir una discusión extraordinariamente divisiva. Que los obispos han querido evitar que esto se investigara, están dispuestos a poner dinero para reparar, pero no quieren que se conozca con nombres y apellidos quiénes eran los religiosos responsables de los abusos sexuales. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la Ley de la Vivienda, la norma que cuestionó la mayoría del Poder Judicial y que permite regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas. Y también hoy el Consejo va a aprobar los mecanismos que habrán de regular el proceso para descentralizar las nuevas instituciones del Estado, para que se establezcan no solo en la ciudad de Madrid. Habrá un proceso abierto, competitivo
colectivo al que se podrán presentar todas las entidades locales y autonómicas. Y en la campaña de Castilla y León hubo anoche debate entre los candidatos del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Debate en que Igea le preguntó a Mañueco si lo que él era hasta que lo echaron, o sea, consejero de su gobierno, puede serlo desde ahora el candidato de Vox si es que el PP no obtuviese mayoría suficiente. Estos son Igea, Mañueco y Tudanca. ¿Va a ser consejero de Educación el señor García Gallardo? En nuestra comunidad los chicos jóvenes van a poder seguir sintiéndose como quieran, van a poder seguir creyendo en su orientación sexual. Estoy convencido de que vamos a tener la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. O hay un gobierno del Partido Popular y Vox, o hay un gobierno decente, un gobierno que apueste por la igualdad, un gobierno que luche contra la despoblación. Es martes, es 1 de febrero. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos despedimos del buey y saludamos hoy al tigre. Millones de personas en China y algo más de 300.000 chinos residentes aquí en España celebran hoy su año nuevo, que este año es el año del tigre. Allí en China las celebraciones duran 15 días, son vacaciones y eso se traduce en la mayor migración humana que vive el planeta cada año. Antes del coronavirus, en estas fechas se realizaban allí en China 3.000 millones de desplazamientos y este año, que es el tercero en pandemia, el Ministerio de Transportes prevé en cambio 1.180 millones. De hecho, las autoridades chinas piden que se eviten los desplazamientos a Pekín, donde algunas zonas están confinadas por varios brotes locales. Y para garantizar que no aumenten los contactos, que nada afecte a esa burbuja de los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan este viernes. Ahora hay 54 casos activos en China, más de la mitad están allí en la capital. Hay un control férreo para que nadie acuda a las zonas confinadas, pero el Gobierno central ha pedido a las autoridades locales que no se estigmatice a aquellos que estos días regresan de Pekín a ciudades más pequeñas. Lo que no podrán hacer por tercer año consecutivo es salir del país, porque las fronteras siguen cerradas. De momento, aquí en España hay actividades programadas en los barrios madrileños de Usera o en el Fort Pien, considerado como el verdadero barrio chino de Barcelona. Pues cerramos la portada con la previsión del tiempo para este primer día del año del tigre, Enrique. Que viene con pocos cambios. Febrero comienza como terminó enero, con heladas en el interior de la península, también en el suroeste gallego, nubes en la cornisa cantábrica. Es probable que con chubascos, lo mismo tendremos en Canarias, donde hoy se va a empezar a notar el regreso de la calima, sol y temperaturas invernales en el resto del país. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU terminó ayer sin avances en el intento de utilizar la vía diplomática para rebajar la tensión entre Washington y Moscú. La Casa Blanca defiende que un ataque ruso a Ucrania sería una agresión al orden internacional y Rusia acusa a Washington de propaganda. También de histeria, de mentiras, sostuvo el enviado de Moscú. Fue una reunión tensa de reproches, de acusaciones cruzadas, que terminó con el representante ruso levantándose de la mesa antes de que terminara la reunión. La embajadora de Estados Unidos dijo que no quería la confrontación, pero que la respuesta será decidida si las tropas rusas entran en Ucrania. Además dijo que tenía información de que Rusia va a enviar 30.000 soldados a Bielorrusia en los próximos días a la zona fronteriza con Ucrania. Y esta ubicación no es baladí, porque supondría un acercamiento de facto de las tropas a territorio ucraniano, porque Kiev está a apenas 2 horas en coche de esa frontera. Estados Unidos ha ordenado esta madrugada la evacuación de los familiares de su personal diplomático en Bielorrusia, como ya hizo en Ucrania, pero en este conflicto se constata que por un lado van los golpes de efecto y por otro las negociaciones privadas. Porque a pesar de la tensión ayer o de los reproches, los canales de la diplomacia siguen abiertos. Moscú ha contestado por carta a Washington, que hace una semana también por carta le dijo que no podía comprometerse a impedir una expansión de la OTAN por el este de Europa. No sabemos qué dice esa misiva, esa respuesta de Moscú. Washington, eso cuentan altos funcionarios a la prensa, prefiere esperar, hablar con Rusia antes de hacer público su contenido. También siguen las llamadas. Hoy está prevista una nueva conversación entre Blinken y el ministro Lavrov, y anoche Putin volvió a hablar con Macron. Explica el Elíseo en un comunicado que la conversación forma parte de la desescalada en esa vía, la vía París, que ha abierto Macron para intentar ser una suerte de intermediario entre los dos actores en disputa. Estados Unidos apuesta, dice, por el diálogo, aunque ninguno de los dos actores cede en sus posiciones. En paralelo, ultima una serie de sanciones al entorno de Putin que activaría en el caso de una invasión Rusia a Ucrania. Son las sanciones masivas o históricas de las que lleva hablando varios
varios días el presidente Joe Biden y que esta semana podría someterse a votación en el Senado. Washington, Víctor Sancho. Ante una situación en Ucrania que no se destensa y sin reducción del temor a una invasión rusa, la Casa Blanca continúa con su tarea de mandar mensajes que puedan disuadir a Moscú de tomar la vía militar. En ese sentido, la portavoz del gobierno de Joe Biden, Jen Psaki, ha anunciado que tiene preparado un paquete de sanciones específico que apunta directamente a las élites rusas. The individuals we've identified are in or near the inner circle of the Kremlin and play a role in government decision making. Y más concretamente al círculo más cercano de Vladimir Putin, objetivos que ha definido como muy vulnerables por sus enormes lazos con el sistema financiero occidental. Unas sanciones que estarán coordinadas con todos los aliados europeos y que podrían no ser las únicas medidas punitivas que salgan desde Washington. El Congreso está ultimando una ley de amplio apoyo bipartidista que podría aprobarse esta misma semana y que aplicaría sanciones incluso antes de una hipotética invasión rusa. Todavía en Estados Unidos, sobre la pandemia, la farmacéutica Pfizer va a solicitar hoy que autorice su vacuna contra el coronavirus para los menores de 5 años. De recibir la luz verde, sería la primera vacuna con autorización para los menores de 5 años y, según The Washington Post, podría estar lista a finales de febrero. Y aquí, en España. Es cuestión de horas de recibir por parte de la Agencia Española del Medicamento una respuesta que, por supuesto, deseamos que sea positiva. La ministra de Ciencia, Diana Morán, decía ayer que es inminente que la vacuna española, la vacuna de IPRA, inicie la fase 3 de los ensayos clínicos. Lo que cambia desde hoy en Europa es la validez del certificado COVID, que ahora va a caducar a los 9 meses después de recibir la segunda dosis. La Comisión Europea quiere impulsar así la dosis de refuerzo que se está suministrando a un ritmo desigual según los países de la Unión. Uno de ellos es Italia, por eso el Ejecutivo de Mario Draghi reduce el plazo para que expire el certificado de vacunación. Si en el resto de Europa caduca a los 9 meses, en Italia lo hará a los 6. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Italia mantiene por ahora la obligatoriedad de la mascarilla en la calle, el cierre de locales nocturnos, una prueba negativa de antígenos o molecular para entrar en el país y en el transporte público e interiores de locales el certificado europeo de vacunación contra la COVID. Pero a partir de hoy, además, el certificado de las 2 primeras dosis tiene una validez de solo 6 meses y no 9 meses como en el resto de la Unión Europea. Es obligatorio para los mayores de 50 años y el incumplimiento puede conllevar sanciones de 100 a 1.500 euros. El gobierno del primer ministro Draghi recuerda a quienes critican por excesiva la normativa que hoy entra en vigor que 10 millones de italianos, 1 de cada 6, se han contagiado desde el inicio de la pandemia y casi 147.000 han fallecido con COVID. Aquí en España la sexta ola sigue a la baja, la incidencia ha caído 200 puntos desde el viernes y Sanidad ha notificado 180.000 contagios y 259 muertes. Desde que empezó la pandemia, 35.000 personas han muerto en nuestro país en las residencias de ancianos. La cifra la dio ayer Amnistía Internacional, que ha denunciado que la Fiscalía ha archivado el 90% de las querellas de las familias que han quedado prácticamente sin investigar. La Fiscalía de momento guarda silencio. Informa Mariola Lourido. Más de 20.000 personas murieron en las residencias durante la primera ola de la pandemia entre marzo y junio de 2020. Faltaron medios y atención, se negaron derivaciones a los hospitales colapsados y el aislamiento de estos centros provocó que los ancianos fallecieran solos y desamparados. Amnistía Internacional denuncia el desinterés de las administraciones y de la Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, en investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades. Esteban Beltrán es director en España. Existe el riesgo cierto de que las muertes de miles de personas mayores durante la primera pandemia en las residencias quede en la impunidad. Se han cerrado prácticamente todas las comisiones de investigación en todas las comunidades autónomas y la Fiscalía ha archivado el 89% de las diligencias penales. Una de las pocas buenas noticias que han tenido recientemente los familiares es la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir la investigación sobre las muertes en 4 residencias de Leganés. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. El Consejo de Ministros aprueba esta mañana la Ley de Vivienda, a pesar de los informes desfavorables del Consejo General del Poder Judicial. La norma se aprueba un mes más tarde de lo previsto y sin cambios sustanciales, a pesar de los reproches del Consejo, que considera, por ejemplo, que invade competencias autonómicas. La norma contempla medidas como la posibilidad de intervenir y regular el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas. Eladio Meizoso.
El informe judicial no es vinculante. Se ha retocado la redacción para mejorarla manteniendo lo sustantivo, ha dicho la ministra Raquel Sánchez. Se han hecho algunos ajustes a cuestiones de técnica normativa, pero no se producen cambios sustantivos respecto al texto que se presentó en primera lectura en Consejo de Ministros. La intención es aprobar ya el texto para enviar a las Cortes un proyecto de ley que establece la posibilidad de limitar los precios del alquiler en las zonas de fuerte encarecimiento, además de subidas del IBI a las viviendas vacías, rebajas del IRPF a quienes bajen los precios y mayores reservas de suelo público para vivienda protegida. Lo que sigue sin tener cerrado el Gobierno son los apoyos a la reforma laboral que se somete a votación este jueves en el Congreso. Las conversaciones entre el Ejecutivo y los socios no están dando frutos. Esquerra Republicana pide cambios. El PNV insiste en que debe prevalecer los convenios autonómicos sobre el estatal. Los ministros Escrivá, también la ministra Ione Belarra, son optimistas. Vamos a intentar que sea lo más amplio posible. Vamos a ver, llegan entre unos días. Esto es parte de la escenografía previa. Yo creo que tiene que salir una reforma laboral con un apoyo suficiente. Podemos aspirar, por supuesto, a una mayoría reforzada, pero para nosotros es importante que los socios estén. Sobre este asunto está presionando los morados al ala socialista del Gobierno. Lo cierto es que existe cierta ofensiva interna de Podemos con medidas o propuestas para distanciarse del PSOE, ahora que hemos pasado el ecuador de la legislatura. Ana Fernández Vilá. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los gestos de Unidas Podemos para presionar a sus socios y marcar perfil propio se acumulan desde que empezó el año. En los últimos días han presentado en el Congreso su propia propuesta de reforma fiscal antes de conocer las conclusiones de los expertos designados por Hacienda, y también la ministra de Derechos Sociales le ha remitido al de Exteriores un paquete de propuestas para lograr la paz en Ucrania inspiradas en la Agenda 2030. Podemos asegura que en este asunto están ahora alineados con el PSOE, pero llegaron a acusar a la ministra de Defensa de aspavientos belicistas. Esta estrategia de distanciarse de los socialistas coincide con la apertura del nuevo ciclo electoral con las elecciones de Castilla y León, pero los morados tienen intención de seguir apretando a sus socios lo que queda de legislatura. Según fuentes de Podemos, una de las lecciones que dejan los resultados de Portugal, y en concreto la subida de la ultraderecha, es que el Gobierno debe cumplir sus expectativas y ser ambicioso. Y el Tribunal Supremo está reorganizando algunas de sus secciones debido al colapso en su funcionamiento por la no renovación del Poder Judicial. Pide al Ministerio de Justicia letrados y modificaciones legales para contener la entrada de asuntos. Es una información de Pedro Jiménez. La Sala de Gobierno del Supremo ha constatado la situación límite de la Sala de lo Contencioso Administrativo y ha aprobado reorganizar sus secciones ante la imposibilidad del Poder Judicial de realizar nombramientos. El Alto Tribunal advierte de que el próximo mes de abril, cuando se hayan hecho efectivas las 2 jubilaciones pendientes, esta sala se quedará con 25 magistrados, el mínimo legal para poder funcionar. La Sala de Gobierno también ha aprobado reclamar a Justicia más personal para evitar el colapso y hacer frente a los miles de recursos previstos derivados de la pandemia, así como modificaciones legales para contener la entrada de asuntos y los efectos de las sentencias dictadas por órganos judiciales inferiores. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.